¿Sabías que más del 60% del desgaste del motor ocurre en los primeros segundos después de encenderlo? Así es, la mayoría de los motores no se dañan en carretera por manejar a alta velocidad o por recorrer trayectos largos, sino por pequeños descuidos que cometen los conductores cada mañana al girar la llave o presionar el botón de arranque. La realidad es que lo que hagas en esos primeros 30 segundos puede definir si tu motor dura apenas 160.000 kilómetros o llega a superar los 800.000 kilómetros. Sin embargo, la mayoría de los automovilistas, sin notarlo, maltratan sus motores, poniéndose en riesgo de reparaciones muy costosas. En este video veremos los 11 errores más frecuentes al arrancar que van destruyendo poco a poco tu motor y explicaremos cómo con simples cambios de hábitos puedes mantener tu coche funcionando como nuevo por décadas. Vamos a comenzar. Error 11. Acelerar el motor justo al arrancar. A muchos les emociona escuchar el rugido del motor al encenderlo y lo primero que hacen es presionar el acelerador a fondo. Pero en realidad, es de las peores prácticas que existen. Cuando enciendes el auto, el aceite aún está frío y no ha circulado por completo en el motor. Esto significa que piezas como pistones, válvulas y cojinetes se mueven prácticamente sin lubricación. Acelerar en ese momento genera fricción excesiva y desgaste prematuro. Con el tiempo, este hábito puede rayar las paredes de los cilindros y reducir de forma drástica la vida útil del motor. Lo correcto es dejarlo en ralentí tranquilo al menos 30 segundos antes de pisar el acelerador, sobre todo en climas fríos. Error 10. No revisar las luces del tablero al encender. Todos hemos visto cómo se iluminan esas luces al arrancar, pero la mayoría ni las observa. Grave error. Esas luces no son decoración, son parte del sistema de diagnóstico del coche. Cuando giras la llave, todas deberían encenderse unos segundos para comprobar que los sistemas están en orden. Si no les prestas atención, puedes estar ignorando una alerta seria, como baja presión de aceite o una falla en el alternador. Conducir sin presión de aceite, por ejemplo, puede atascar el motor en cuestión de minutos y dejarte con una reparación de miles de dólares. Saltarse este paso es arriesgar la vida útil del auto. Error 9. Arrancar con accesorios encendidos. Otro error común es dejar prendidos el aire acondicionado, las luces delanteras o el sistema de sonido al momento de encender. El motor de arranque ya demanda mucha energía de la batería, y si además tienes accesorios funcionando, la batería y el alternador trabajan con sobrecarga. Con los años, esto reduce la vida de la batería y fuerza los componentes eléctricos. Aunque no dañe directamente el motor, una batería débil o un alternador desgastado provocan arranques bruscos y fallos que terminan desgastando el motor. Siempre apaga los accesorios antes de encender el coche. Error 8. Mantener la llave demasiado tiempo en posición de arranque. A muchos les ha pasado. Giran la llave más de lo necesario por inseguridad de si arrancó. Pero este error puede ser costoso. Si mantienes la llave de más, el motor de arranque sigue rozando contra el volante de inercia. Esto no solo daña sus dientes, sino que sacude el motor violentamente y pone tensión en soportes y cojinetes. Cambiar un motor de arranque puede doler en el bolsillo. La solución es sencilla, gira la llave hasta que el motor arranque y suéltala de inmediato. En autos con botón, basta presionarlo una vez y dejar que el sistema trabaje. Este hábito simple evita reparaciones y mantiene un arranque suave por muchos años. Error 7. Pisar el acelerador al encender. Muchos conductores de la vieja escuela lo hacen porque en tiempos del carburador ayudaba a preparar el motor. Pero con los sistemas de inyección modernos es innecesario y dañino. Al acelerar, entra demasiado combustible en la cámara de combustión, creando una mezcla demasiado rica. Esto barre la fina capa de aceite que protege las paredes de los cilindros. El resultado, arranques más difíciles y desgaste más rápido. Incluso, en casos extremos, puedes ahogar el motor y quedarte varado. Hoy lo correcto es sencillo, no toques el acelerador, gira la llave y deja que la computadora del coche dosifique el combustible. Error 6. Hacer viajes cortos repetidamente. Si enciendes el coche muchas veces solo para trayectos cortos, estás perjudicando el motor. La razón es que nunca alcanza la temperatura de funcionamiento adecuada, lo que deja humedad y combustible sin quemar en el aceite y el escape. Con los años, esto genera lodo, corrosión en el escape y deterioro acelerado del aceite. La recomendación es simple, combina tus pendientes en menos viajes o, de vez en cuando, conduce al menos 20 o 30 minutos para que el motor se caliente y limpie por completo. Error 5. Insistir girando la llave cuando no arranca. Si el motor no arranca al primer intento, muchos siguen insistiendo una y otra vez. Pero eso es muy dañino.
Cada intento extra mete más combustible sin quemar en los cilindros, quita la película protectora de aceite e inunda las bujías. Además, recalienta el motor de arranque y agota la batería. Como dicen los mecánicos, si no arranca en 3 intentos, no lo arreglas insistiendo, lo estás empeorando. Dale un respiro al auto o terminarás con un problema mayor que un simple fallo de arranque. Error 4. Encender con el volante totalmente girado. Un detalle poco conocido: si arrancas con el volante girado al máximo, la bomba de dirección asistida trabaja a su máxima presión justo cuando el motor aún es débil. Esa carga adicional obliga al motor a esforzarse antes de que el aceite circule bien. Con el tiempo, esto puede dañar la correa serpentina, desgastar la bomba de dirección e incluso provocar fugas en mangueras y sellos. Lo mejor es arrancar siempre con el volante recto y girar solo cuando el motor ya esté estable. Un ajuste sencillo que evita reparaciones caras. Error 3. Encender con aceite viejo o inadecuado. Un detalle que se pasa por alto: el aceite usado, sucio o con viscosidad incorrecta. Cuando el aceite pierde consistencia, no puede formar la película protectora sobre los metales y durante el arranque, pistones y válvulas se mueven sin protección suficiente. El aceite viejo también acumula residuos y lodos que raspan el motor como si fuera papel de lija. Si sigues arrancando en esas condiciones, tendrás ruidos, desgaste prematuro y un motor envejecido antes de tiempo. La solución: cambia el aceite a tiempo y usa siempre la viscosidad indicada por el fabricante. Es la forma más barata de asegurar la larga vida del motor. Error 2. Arrancar con una velocidad puesta. En autos manuales, uno de los errores más peligrosos es encender con una marcha engranada. Esto puede hacer que el coche se mueva de golpe hacia adelante o atrás y, además, somete al motor de arranque y al embrague a un esfuerzo innecesario. Esa sacudida obliga al motor a luchar contra las ruedas, lo que desgasta el disco de embrague, daña la transmisión e incluso puede romper los soportes del motor. Por eso siempre se recomienda presionar el embrague a fondo antes de arrancar. Este hábito simple previene daños costosos. Error 1. Encender con batería débil. Muchos no se dan cuenta de lo dañina que es una batería gastada. Cuando no tiene suficiente carga, el motor de arranque gira con dificultad, obligando al motor a encenderse de manera lenta e irregular. Eso provoca combustión incompleta, combustible sin quemar en el escape y un esfuerzo adicional en el motor de arranque. Repetirlo varias veces significa bujías sucias, arranques desgastados y acumulación de carbonilla en el motor. No es solo un tema eléctrico, afecta directamente a la salud del motor. Cambia la batería o recárgala antes de dañar piezas más costosas. Eso es todo por este video. La verdad es que la mayoría de los conductores no arruina sus motores con un solo error grande. Son los pequeños malos hábitos diarios al arrancar los que van acortando la vida del motor. Si eliminas estos hábitos y cuidas esos primeros segundos, puedes extender fácilmente la vida útil de tu coche y ahorrarte miles en reparaciones.